En un edificio en ruinas de Varsovia, en el invierno de 1944, un capitán del ejército alemán le pidió a un hombre hambriento que tocara el piano. Ese hombre era Władysław Szpilman, uno de los pianistas más célebres de Polonia que se ocultaba solo entre los escombros de una ciudad destruida. Tocó Chopin. El capitán le salvó la vida. Lo que le ocurrió a ese capitán después es una historia que tardó 50 años en contarse. Ese capitán era Wilhelm Hosenfeld, un maestro de escuela de un pequeño pueblo de Hesse católico, padre de 5 hijos, y un hombre que había pasado años siendo testigo de lo que Alemania estaba haciendo en Polonia, y que en silencio había decidido que no podía quedarse de brazos cruzados. Hosenfeld nació el 2 de mayo de 1895 en Mackenzel, hijo de un maestro católico. Siguió los pasos de su padre en la enseñanza y completó su formación justo cuando estalló la Primera Guerra Mundial. De 1914 a 1917, sirvió como soldado de infantería en Flandes, la región báltica y Rumanía. Una grave herida en 1917 puso fin a su servicio en el frente y le valió la Cruz de Hierro de segunda clase. En 1920 se casó con Annemarie Krummacher, se estableció en Talau e inició su carrera como docente. A lo largo de las 2 décadas siguientes, la pareja crió a 5 hijos. En 1935, Hosenfeld se afilió al partido nazi. Como millones de alemanes, se había dejado seducir por la promesa de renovación nacional, tras las humillaciones del Tratado de Versalles. Pero su catolicismo y las convicciones pacifistas de su esposa generaban una tensión cada vez mayor. A finales de la década de 1930, la persecución de los judíos y los ataques del régimen contra la Iglesia lo habían distanciado progresivamente del movimiento al que se había unido. Anotó la Kristallnacht de noviembre de 1938 con repulsión, cuando Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939. Fue movilizado por la Wehrmacht a los 44 años y enviado al este en cuestión de semanas. Su primer destino fue Pabianice, al suroeste de Varsovia, donde dirigió un campo de prisioneros de guerra que albergaba a miles de soldados polacos capturados. Desde el principio hizo la vista gorda con las normas. Permitió que familiares visitaran a los presos, pese a las órdenes que lo prohibían, y liberó a personas que consideraba detenidas injustamente. Intercedió por Zofia Ciesiora, una mujer polaca embarazada, cuyo marido estaba recluido en el campo, y gestionó su puesta en libertad. Más adelante, ayudó al cuñado de ella, un sacerdote católico llamado Antoni Ciesiora, empleándolo como profesor de polaco para oficiales de la Wehrmacht y protegiéndolo así de la deportación. En julio de 1940, Hosenfeld fue trasladado a Varsovia y destinado como oficial de deportes y cultura, al frente del estadio del ejército a orillas del Vístula. El cargo le otorgaba una libertad de movimiento y un contacto con la población de la ciudad poco habituales. Lo que presenció ahondó aún más su rechazo a la ocupación. En sus cartas a casa describió cómo un policía alemán golpeaba a un niño judío que había cruzado a rastras el muro del gueto en busca de comida. En 1943 ya le escribía a su esposa que sabía que los judíos estaban siendo enviados a la muerte. Para entonces, él ya estaba actuando en consecuencia. Uno de los hombres a los que dio refugio fue Leon Worm, un dentista que había escapado de un convoy de deportación en 1942. Hosenfeld le proporcionó una identidad falsa y lo puso a trabajar en el estadio del ejército, ocultando a un fugitivo dentro de las propias instalaciones de la guarnición. Empleó el mismo método con otros permisos de trabajo falsificados, documentación fraudulenta y la cobertura que su rango podía brindar. Sus diarios enviados a casa en tandas regulares para ponerlos a salvo dejaban constancia tanto de lo que veía como de lo que en silencio hacía al respecto. El 1 de agosto de 1944, el ejército interior polaco lanzó el levantamiento de Varsovia, una revuelta armada coordinada contra la ocupación alemana. Durante 63 días, los combatientes polacos resistieron en distintas zonas de la ciudad,
frente a una potencia de fuego alemana abrumadora. Cuando el levantamiento se derrumbó a principios de octubre, los mandos alemanes ordenaron la destrucción sistemática de lo que quedaba en pie. Manzana a manzana unidades de ingenieros fueron demoliendo Varsovia a lo largo del otoño. En noviembre de 1944, la ciudad que alguna vez había albergado a 3 millones de personas era un paisaje de escombros y cenizas. Władysław Szpilman había sobrevivido más que casi nadie. Nacido en Sosnowiec en 1911, había sido uno de los pianistas más destacados de Polonia y un intérprete habitual de la radio polaca antes de la guerra. En 1943, había escapado del gueto de Varsovia con ayuda de conocidos polacos y pasó el año siguiente ocultándose en una serie de refugios en el lado ario de la ciudad. Cuando el levantamiento estalló en agosto de 1944, su red de contactos se desmoronó. En noviembre se encontraba solo entre las ruinas de un edificio en Aleja Niepodległości 223, hambriento sin agua ni calefacción y sin ninguna vía de escape. Era uno de los aproximadamente 20 judíos que aún seguían con vida en Varsovia. A mediados de noviembre de 1944, Hosenfeld llegó al edificio con órdenes de acondicionarlo como alojamiento para el ejército. Mientras recorría las habitaciones vacías, se topó con Szpilman buscando comida. Szpilman se preparó para ser detenido. En cambio, Hosenfeld le hizo una pregunta. ¿A qué se dedicaba? Cuando Szpilman le respondió que era pianista, Hosenfeld lo condujo a la planta baja donde había un piano en una de las habitaciones y le pidió que tocara. Szpilman interpretó el nocturno número 20 en do, sostenido menor de Chopin. Era la misma pieza que había estado tocando en directo en la radio polaca el 23 de septiembre de 1939, cuando una bomba alemana alcanzó el edificio y cortó la emisión a mitad de la actuación. Ahora, 5 años después, en una ciudad reducida a escombros, la tocaba de nuevo para un oficial alemán de pie en el frío. Hosenfeld decidió ayudarlo en ese mismo instante. Durante las semanas siguientes regresó con regularidad trayendo pan y mermelada. Le dio a Szpilman su capote militar para protegerlo del invierno polaco. Ayudó a disimular el acceso al desván donde Szpilman estaba escondido y lo alertó cuando unidades alemanas se desplazaban por la zona. A mediados de diciembre de 1944, la unidad de Hosenfeld recibió órdenes de retirarse de Varsovia. Antes de marcharse, le dijo a Szpilman que la guerra terminaría pronto y le pidió que recordara su nombre si lograba sobrevivir. Szpilman, que nunca se lo había preguntado, abandonó el edificio sin saber quién le había salvado la vida. El 17 de enero de 1945, las fuerzas soviéticas entraron en Varsovia. Hosenfeld fue capturado por el Ejército Rojo cerca de Błony, a 39 kilómetros al oeste de la ciudad, y su guerra terminó, aunque su calvario no había hecho más que empezar. Las fuerzas soviéticas procesaron a Hosenfeld con rapidez a través del sistema de prisioneros. En mayo de 1945, había sido trasladado a un campo de oficiales cerca de Minsk, donde el NKVD lo mantuvo en confinamiento solitario durante 6 meses y lo interrogó en 3 ocasiones. La sospecha era que había trabajado en inteligencia militar, una acusación vinculada a su papel como oficial de contrainteligencia de la guarnición de Varsovia. Hosenfeld lo negó. Los soviéticos no le creyeron. No tenía testigos ni documentos, ni forma de contactar con las personas a quienes había ayudado a salvar la vida. En 1946, encontró la manera de enviar una carta a su esposa Anne-Marie en Taulau. En ella enumeraba los nombres de las personas a las que había ayudado Leon Warm, Władysław Szpilman, Antoni Siechora y otros, y le pedía que los localizara. Estaba convencido de que su testimonio podría lograr su liberación. Ese mismo año, Szpilman publicó sus memorias de guerra en Varsovia bajo el título Śmierć miasta, muerte de una ciudad. En ellas describía a un bondadoso oficial alemán cuyo nombre nunca había llegado a conocer.
Los censores comunistas alteraron el texto para insinuar que el oficial había sido austriaco. El libro fue suprimido y cayó prácticamente en el olvido. Su salud ya se estaba deteriorando. El 27 de julio de 1947, Hossenfeld sufrió un infarto cerebral que lo dejó parcialmente paralizado del lado derecho y mermó gravemente su capacidad de hablar. Pasó largas temporadas en las enfermerías del campo dictando cartas cuando ya no podía sostener un bolígrafo. Pero lo que los soviéticos tenían en su contra iba más allá de la sospecha de espionaje. Durante el levantamiento de Varsovia en el verano de 1944, Hossenfeld había participado en el interrogatorio de civiles polacos capturados combatientes de la resistencia y soldados del Ejército Rojo prisioneros, que fueron ejecutados posteriormente. En mayo de 1950, un tribunal militar soviético en Minsk lo citó directamente en su veredicto de una sola página, afirmando que había interrogado a prisioneros y con ello había reforzado la ocupación. No había defensa presente. La condena fue de 25 años de trabajos forzados. El veredicto no hacía ninguna mención a las personas a las que también había protegido, ni a los diarios en los que había dejado constancia de su propio rechazo a la ocupación que lo rodeaba. En agosto de 1950, Hossenfeld fue trasladado a Stalingrado y asignado a trabajar en la construcción del canal Volga-Don. 3 meses después, Leon Warm viajó a Talau para visitar a la esposa de Hossenfeld. Y luego escribió a Spillman en Varsovia, revelándole el nombre y el paradero del oficial que le había salvado la vida. Spillman apeló a Jakub Berman, un alto cargo del Politburó comunista polaco. Pero Berman fue tajante. Los soviéticos habían clasificado a Hossenfeld como espía, y el caso estaba fuera de la jurisdicción polaca. No había nada que hacer. En 1951 su apelación había sido rechazada, y sus cartas a casa habían dejado de tener sentido. El 13 de agosto de 1952, Wilhelm Hossenfeld murió de una rotura aórtica en el hospital de un campo en Stalingrado. Tenía 57 años. Había sido prisionero soviético durante 7 años y 4 meses. Nunca volvió a ver a su esposa ni a sus 5 hijos. El escritor Wolf Biermann, que estudió posteriormente el cautiverio de Hossenfeld con detenimiento, lo describió al final como un niño apaleado que no comprende los golpes. El NKV, señaló Biermann. Había considerado sus relatos sobre el rescate de judíos como especialmente sospechosos, prueba de una coartada más que de la verdad. Spillman se enteró de su muerte y continuó escribiéndose con la familia Hossenfeld durante años. Pero la historia de Hossenfeld aún no tenía audiencia. Las memorias de 1946 seguían suprimidas en Polonia con su protagonista sin nombre y su héroe alemán reconvertido en austriaco. Fuera de las familias directamente implicadas, casi nadie sabía que el oficial que había mantenido con vida al pianista había muerto en un campo de trabajo al este del Volga. Todo cambió en 1999, cuando el pianista fue reeditado en alemán y en inglés, restituido al relato original de Spillman, con la identidad de Hossenfeld intacta. Spillman había presentado una solicitud a Yad Vashem el año anterior en noviembre de 1998, pidiendo formalmente que Hossenfeld fuera reconocido como justo entre las naciones. Murió el 6 de julio de 2000 antes de que el comité tomara su decisión. Su hijo Andrzej continuó con la campaña. En 2002, la adaptación cinematográfica de El pianista dirigida por Roman Polanski ganó 3 premios Oscar, entre ellos el de Mejor Director. El actor alemán Thomas Kretschmann interpretó a Hossenfeld en el tramo final y decisivo de la película. En cuestión de meses, el nombre de Hossenfeld era conocido en toda Europa y más allá. En 2004, el Instituto Alemán de Historia Militar publicó íntegramente sus cartas y diarios de guerra, 900 páginas de testimonio, de un hombre que había dejado constancia de su propia conciencia en tiempo real, enviando los cuadernos a casa para que sobrevivieran. El reconocimiento llegó de forma escalonada, pero llegó. En octubre de 2007, el presidente polaco Lech Kaczynski
le concedió a título póstumo la Cruz de Comendador de la Orden Polonia Restituta. En febrero de 2009, Yad Vashem lo designó oficialmente justo entre las naciones, uno de los poquísimos oficiales del ejército alemán en recibir ese honor. Su hijo Detlef aceptó el galardón en Berlín con la viuda de Spielmann Halina presente en la sala. El 4 de diciembre de 2011 se descubrió una placa en polaco e inglés en Aleja Niepodległości, 223 de Varsovia, el edificio donde un capitán alemán le había pedido en su día a un hombre hambriento que tocara a Chopin, y luego había cumplido su palabra.